Hermano, que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Gloria al Señor, una gran bendición. Solamente quiero decirles que a Marvin lo conozco desde que tenía como 4 años, o si no un poquito menos. Y fue una gran bendición también, y a toda su familia. Gracias a Dios. Bueno, gloria al Señor. Vamos a comenzar con la palabra del Señor y vamos a estudiar palabra, ¿verdad? Palabra. Porque a veces se predican opiniones, pero no nos interesan opiniones, nos interesa la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la verdad. Y la Biblia dice, la verdad os hará libres. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, vamos a hablar un poquito de la palabra. Yo sé que ustedes aquí estudian bastante de la palabra del Señor, pero gracias a Dios, cualquier repaso es bueno. Dice Pedro que a él no le molesta enseñar o repetir las mismas cosas, porque para nosotros es de provecho. Gloria al Señor. Y vamos a hablar un poquito sobre varios temas. Vamos a tener que mencionar los tiempos finales. Vamos a tener que hablar sobre el juicio de las naciones, el juicio del trono blanco, el juicio del tribunal de Cristo. Vamos a tener que mencionar un poquito sobre las coronas, sobre el arrebatamiento. Hay cosas que no podemos ignorar, y menos en este tiempo que estamos viviendo. Gloria al Señor. Hace 1 año y 3 meses a mí me dio un infarto sumamente fuerte. Un infarto que los mismos cardiólogos me dijeron. Uno me dijo, yo no sé cómo usted está vivo. Y el otro me dijo, usted es un milagro en 2 pies. Un cardiólogo me dijo a mí, mire, este infarto que a usted le dio es tan fuerte que por lo general las personas a las que les da un infarto así duran 2 minutos y se mueren. Lo más, me dijo el cardiólogo, lo más que he visto es una persona que duró 20 minutos y murió. No entiendo su caso. A mí me dio el infarto yendo de Cartago. Ese día yo estuve en la casa del hermano Marvin y la esposa. Ahí estuvimos juntos, ahí estuvo mi esposa también. Y luego nosotros nos fuimos como a las 4 de la tarde de aquí. Y como íbamos para Coronado, donde vive una hija mía, nosotros nos fuimos aquí por Rancho Redondo. Y cuando vamos a mitad de camino, está el tránsito detenido. Hay una fila de vehículos adelante. Y yo me estaciono y pregunto, ¿qué pasó? Me dice, hay un árbol caído que abarca todo el paso, no se puede pasar ni en bicicleta, me dijo. Pero no se preocupe, ya llamaron a los bomberos y ya vienen para acá. Ok, le digo a mi esposa, mejor esperemos, porque ir a dar la vuelta vamos a tardar mucho tiempo, mejor esperemos aquí. Cuando estamos esperando, en eso llegan los bomberos, tardaron media hora para llegar. Cuando los bomberos llegaron, a mí me comenzó el infarto, pero yo no sabía que era un infarto. A mí nunca, son experiencias cuando es la primera vez que uno no conoce. Yo no sabía que era un infarto. Yo comencé a sentir un dolor muy fuerte en el brazo izquierdo, del codo para arriba, y me abarcaba todo por delante y por detrás, hasta el brazo derecho, también del codo para arriba, y yo nada más decía, tengo un dolor muscular. Pero yo me estiraba y oraba y clamaba al Señor y me volvía a estirar. Mi esposa también oraba por mí, y ahí estuvimos media hora, tardaron los bomberos en quitar el árbol. Media hora más tardamos nosotros en continuar. Yo continué el viaje, yo manejé. Mi esposa iba asustada porque ella no me veía bien, pero yo seguía orando y clamando al Señor, y yo le dije a mi esposa, yo no puedo parar aquí, esta no es una calle muy ancha, no es iluminada, y es hasta peligroso que ¿dónde me voy a estacionar? No tengo dónde salirme a la orilla ni nada.
Entonces yo le dije, apenas yo encuentre un lugar donde yo vea que me puedo estacionar, un lugar seguro, yo paro. Llegué hasta el hospicio de huérfanos de Vista del Mar. Ahí en la entrada hay un espacio porque hay un guarda adentro y hay un portón, y ahí yo me estacioné, salido de la carretera, ahí me estacioné y llamé al 911 y expliqué que tenía un dolor muscular. Yo no sabía que era un infarto. Y entonces me dicen, bueno, ya me pidieron la ubicación y todo lo demás, y me dice, ya le mandamos la ambulancia. 15 minutos y nada. Vuelvo a llamar y me dice, es que anda en una emergencia, ya le llega. Otros 15 minutos y nada. Yo llamé y le dije, mire, disculpe, ya no la mande. Ya no la mande, voy a ver cómo resuelvo mi problema. Llamé a mi hija, que yo no la había llamado por no asustarla. Yo había pensado llegar hasta la clínica de Coronado manejando, pero mi esposa no, ella estaba opuesta porque le daba miedo, entonces ni modo. Y mi hija vino y trajo un chofer que llevara mi carro y me llevaron a la clínica. Apenas me bajan ahí en la clínica, me preguntan qué es lo que siente, yo explico y de una vez un electrocardiograma. Cuando me hacen el electro, me dice, de una vez salen con la página esa y me dicen, es un infarto, vamos a mandarlo al Calderón Guardia. Ahí estaba la ambulancia, ahí estaba el chofer y el asistente, y de una vez se van. El asistente va conmigo entreteniéndome para que no vaya a perder el conocimiento, y me dice, mire, vamos a poner la sirena, pero no se asuste, nada más es para que nos den campo. Cuando él me dijo eso, yo dije, claro, para que nos den campo porque es una emergencia. Gloria a Dios. Pero como yo confío en el Señor, aquí voy tranquilo, gloria a Dios. Cuando ya llegué al Calderón Guardia, me hacen otro electrocardiograma. Y de una vez, ahí estaba el cardiólogo, que dice un sobrino de mi esposa que es médico, que para él es el mejor cardiólogo que hay en Costa Rica, dice él. Yo no me acuerdo ni el nombre de él, pero ahí estaba. Y entonces él ya me llevan para la sala y pasan donde mi esposa y le dice el cardiólogo, vamos a hacerle un cateterismo, pero no le aseguro que regrese. O sea, ellos veían el electrocardiograma, que era tan fuerte la situación que ellos pensaban que no. Cuando ya me llevan arriba y ya me ponen a firmar, hay un documento que uno nunca ni lo lee porque en esos momentos, ¿verdad? Yo me senté y lo firmé. Y yo le dije, sí, no se preocupe, lo voy a firmar, tranquilo. Y entonces me dice uno de los jóvenes que se viene a la izquierda mía también para entretenerme y meterme en conversación, para que yo no pierda el conocimiento. Y me dice, él es el doctor fulano de tal, cardiólogo, el asistente que está ahí se llama Sutano, yo soy Mengano y ella es Perenceja. Me dice, mire, ¿ya vio la muchacha qué guapa que es? Y le digo, no señor, no la he visto. Mírela, y es joven. Le digo, no señor, no me interesa. Discúlpeme, le digo, pero yo tengo 47 años de casado y son 47 años de serle fiel a mi esposa, y yo no quiero perder esa condición, y mucho menos en este momento, ¿verdad? Jamás se imagina que me reciba el Señor y me jale las orejas porque estaba viendo a la muchacha. Yo no me acuerdo si era blanca, si era macha, si era morena, no sé, porque no me interesó, y menos le dije, no quiero volverla a ver. Cuando ya salió de ahí, 2 horas habían pasado cuando me comenzaron a hacer el cateterismo, y el cateterismo duró 1:30. Y el cardiólogo me dice, yo no entiendo. Pero yo le dije, yo sí sé, no es el tiempo de Dios todavía para mí, debo seguir testificando y enseñando la palabra de Dios. Cuando esto pasó, y luego seguidito, eso fue en octubre 26, noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 meses y una semana más, se viene lo de la pandemia. Yo he sido una persona sumamente inquieta, el hermano Marvin lo sabe, yo no paro. Yo salgo a predicar aquí, salgo a predicar allá, visito una iglesia, visito otra, tenemos varios grupos, el Señor me ha permitido levantar 17 congregaciones por un lado y por otro, ahora estamos levantando 2 más,
y ahí vamos avanzando sin parar. El Señor me ha permitido ir a predicar la palabra de Dios a 14 países diferentes, sin pedirle un 5 a ninguna congregación, porque yo no soy un mercadero o un mercante del Evangelio. Yo predico la palabra de Dios por amor, por servicio al Señor. Y pastoré 30 años la iglesia en Río Frío de Sarapiquí, y yo nunca recibí salario de la congregación. Yo tenía mi propio trabajo y yo dije, por amor le sirvo al Señor, como dijo el hermano, damos porque Dios nos ha dado. No estoy sembrando para recibir el 100 por 1, porque algunos lo hacen por negocio. Eso no es así, no funciona así. Servimos al Señor por amor, por agradecimiento. Y cuando la iglesia algunas veces me ofreció salario, yo dije, no, yo le sirvo al Señor por agradecimiento. Él me tiene con salud, me tiene con trabajo, yo tengo mi salario, ¿por qué voy a recibir 2 salarios? Y punto. Pero a veces la gente no entiende esto y critica. Ayer me mandaron un mensaje por Messenger, donde un exalumno mío me trató de decir como que yo no quería hacer caso al profeta, que él me mandó un mensaje ahí de un profeta moderno que está predicando un nuevo evangelio, y cuando yo le hablo del evangelio y le doy textos bíblicos de que hay de aquel que predique otro evangelio que el que hemos recibido, y yo le dije, disculpe, pero yo me quedo con el evangelio de Jesucristo. Él es mi salvador, él es mi guía, él es mi modelo a seguir, a él tengo que imitar, no quiero otro evangelio. Eso es muy peligroso. Entonces comenzó a decir un montón de cosas. Me dice, yo a usted antes lo admiraba mucho, dice, pero ahora ya no. Y comenzó como a querer atacar por los comerciantes del evangelio, y yo le dije, lo siento mucho, pero conmigo no pegó en eso, porque yo predico por amor a las almas. Y bueno, entonces yo comencé a orar y le dije, Señor, ya que me dejaste, quiero que me des mensajes que se necesiten en este tiempo para la iglesia, que nos motives y que me abras puertas para salir a predicar. Cuando yo tuve que estar, casi estuve 2 meses, noviembre y diciembre, en reposo absoluto, sin salir de la casa. Eso a mí me cuesta montones. Y luego se viene la pandemia y yo ahí encerrado, ¿verdad? Entonces yo escuchaba a hermanos conocidos, escuchaba sus predicaciones y todo lo demás, pero llegó el momento de salir, y ahora ya otra vez no paro. Hoy estoy aquí, la semana pasada estaba en un lugar que se llama Maná de 4 Esquinas, de Cariari, de Pocosí, de Guapiles de Limón. y luego esta semana que viene, de hoy en 8, tenemos que estar en una reserva indígena que se llama Tasmandú, en la zona sur. Luego tengo que estar la otra semana en Río Frío. Luego tenemos también, vamos el otro mes, en abril, el mes de abril, vamos para otra vez a la zona sur. Tenemos una cruzada evangelística de 8 días, con campaña incluida, con predicaciones en las noches, y eso va a ser en Paso Canoas. Tengo que ir a Caballito de Nicoya, por allá cerca, por ahí le voy a pasar, y otras cosas más que tengo que estar haciendo constantemente. Ya no puedo parar, siempre estoy estudiando la palabra, pero yo le oré mucho al Señor, y el Señor me muestra que tengo que hablar de los tiempos finales, que tengo que hablar de la última generación, que tengo que hablar de todos estos temas que les mencioné. Entonces yo le dije, Señor, tenemos un problema, el arrebatamiento, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Me encontré un pastor que no cree en el arrebatamiento, allá él. Pero me he encontrado 3 posiciones: el arrebatamiento antes de la gran tribulación, el arrebatamiento a la mitad de la gran tribulación,
el arrebatamiento al final de la gran tribulación. Y los tres aportan textos bíblicos que si usted lee esta, dice, tiene razón, es palabra de Dios. Y lee esta, dice, tiene razón, es palabra de Dios. Y lee esta, tiene razón, es palabra de Dios. Entonces yo le dije, Señor, yo necesito entender esto. Estamos en tiempo de entenderlo. Este hermano que dice que no cree en el arrebatamiento, dijo que solo Pablo había hablado del arrebatamiento. Y de ahí yo me pienso, si el Señor quiso revelarle a él eso, gloria a Dios. Aunque hay nociones de arrebatamiento anteriores, por ejemplo, cuando el Señor se llevó a Enoc, cuando se llevó a Elías, esos también son símbolos del arrebatamiento, señales que nos enseñan que sí existe el arrebatamiento. Amén. Cuando nosotros vemos el diluvio, cuando el Señor salvó a Noé y su familia en el arca, antes de la destrucción por medio del diluvio. Cuando mandó sacar a Lot y su familia de Sodoma, antes de la destrucción de Sodoma. Entonces, yo creo que el Señor nos va a sacar a nosotros antes de la gran tribulación, a su iglesia, que está preparada para irse con Él. Su iglesia, que el Señor la va a llevar para tener las bodas del Cordero. Dice un hermano, un pastor, les voy a probar que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación. Y saca aquel pasaje que dice que al anticristo se le permitirá luchar contra los santos y vencerlos. Ve, aquí están los santos. Error. Esos santos con los que va a luchar el anticristo y los va a vencer es el pueblo de Israel. La iglesia no es el pueblo de Israel. Hay israelitas que se han convertido al Señor y forman parte de la esposa del Cordero, pero la mayor parte de los israelitas no están en el Señor. ¿Qué pasa cuando viene el arrebatamiento? Las personas que no están preparadas se quedan, no se van a ir con el Señor. Y cuando yo predico, yo le digo a la gente, mire, si aquí hay alguien que no está preparado y cuando llega el arrebatamiento no se fue, recuerde, no se deje marcar por el anticristo porque se va al infierno. Esas personas van a tener oportunidad de arrepentirse, y lo dice la Biblia. ¿Estos quiénes son y de dónde han salido? Estos son los que han salido de la gran tribulación, los decapitados por causa del evangelio. O sea, no se dejaron marcar y les cortaron la cabeza. Esos van a ser llevados al cielo a la mitad de la gran tribulación. Y estos que van a ser llevados ya no van a ser la esposa del Cordero. Son invitados a las bodas del Cordero. Nada más van a llegar como invitados, se la perdieron doble. Por eso debemos estar preparados para irnos con Él. Y dice la Biblia que a la mitad de la gran tribulación, dice, a los 3 años y medio, dice, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo es un año, tiempos son 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año, son 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio va a haber una persecución grandísima del anticristo contra el pueblo de Israel. ¿Por qué al principio no? Cuando el anticristo se manifiesta, Israel hoy en día está esperando un Mesías, un enviado de Dios, un rey que los viene a gobernar. ¿Por qué ellos no aceptaron que Jesús era el Mesías? Porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Ellos querían un rey de este mundo que los gobernara y lo están esperando. El anticristo, para que sea aceptado por ellos, tiene que ser un descendiente del pueblo de Israel, porque ellos lo van a ver como el Mesías.
escogido del mismo pueblo de ellos. Y muy posiblemente va a ser de la tribu de Dan. Vamos a ir un momentito a Génesis 49. Génesis 49. Vamos buscando Génesis capítulo 49, donde dice profecía de Jacob sobre sus hijos. Y ahí comienza Jacob a profetizar sobre cada uno de sus hijos. Veamos el versículo 3. Bueno, voy a leer el 2, 49:2. Acercaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Jacob, que el Señor le cambió el nombre a Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, el primer hijo, mi fortaleza y el principio de mi vigor, el primero en dignidad, el primero en poder, impetuoso como las aguas. Ya no serás el primero, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste al subir a mi lecho. Si ya no es el primero, ¿quién es el primero ahora? Judá, la tribu de Judá. Jesús es el león de la tribu de Judá. Ahora esa tribu es la primera. Si usted lee en Apocalipsis 7, cuando habla de los 144,000, 12,000 de cada tribu, y lee con detenimiento, ahí viene un orden. Todos están en orden, pero Judá lo puso de primero. Y hay dos que no están: la tribu de Dan y la tribu de Efraín. Recuerden que cuando el Señor escogió una tribu para que le sirva, entonces no le dio herencia, pero a José tomó a Manasés y a Efraín y ya repuso otra vez los 12. Dos, porque se había quitado uno. Ahora, al quitar a Efraín por idólatra y a Dan también, Dan, vamos a ver por qué, también lo quitó. Y volvió a meter a José y a Leví, que era el de la tribu que le servía al Señor. Bien, no me voy a brincar algunos, voy a pasar, vamos a ver el 13, versículo 13, dice, no, voy con el 9, el 8, perdón, dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo. A él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos son más rojos que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Aquí está hablando de Jesucristo, porque Jesús es de la tribu de Judá. Luego en el 13 habla de Zabulón, en el 14 de Isaacar. Vamos al 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Juzgará, viene también gobernará, va a ser un juez sobre el pueblo de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, traicionero, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Aquí está hablando del anticristo, descendiente de la tribu de Dan. El 18 dice, tu salvación he esperado, oh Jehová. Primero lo presenta como gobernante y luego está esperando su salvación. ¿Por qué está esperando la salvación? Porque cuando el anticristo persigue a Israel, entonces el Señor viene a salvar a su pueblo y viene a recoger a Israel. Por eso es, antes de la gran tribulación, a los 3 años y medio y a los 7 años, al final de la gran tribulación. Hay un pasaje de la Biblia que habla de 1260 días. ¿Qué significan 1260 días? 1260 días.
360 más 360 más 360 son 1080, más 180, que es la mitad de 360, da 1260. ¿Por qué de 360 si el año nuestro es de 365 días? En Israel no. El año nuestro se llaman años gregorianos, de 365 días. El año de Israel es de 360 días. Entonces exactamente los 1260 días son los 3 años y medio. Y esto de los 3 años y medio se menciona muchas veces en la palabra de Dios. Se menciona en Apocalipsis, se menciona en Daniel y por ahí en otro profeta más, o 2 profetas más por ahí se mencionan. Pero vamos a continuar. Estamos hablando de los tiempos finales. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 7, versículos del 1 al 6. Ezequiel 7. Del 1 al 6. Dice así Ezequiel 7, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tomen en cuenta, es palabra de Dios. Verso 2. Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel, el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. El fin viene. Verso 3. Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor. Te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Viene un juicio. Viene el fin y viene un juicio. Verso 4. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y sabréis que yo soy Jehová. ¿Por culpa de qué? De las abominaciones, de los pecados, de muchas cosas perversas. ¿Como cuáles? Como el crimen más grande de la historia, matar los niños en el vientre, el aborto, contra niños indefensos que tienen espíritu, alma y cuerpo, que ya están formados, es un ser completo, y las almas de esos bebés están con el Señor en el cielo, de los que han abortado, ¿verdad? ¿Como cuáles otras? Como hombres con hombres, mujeres con mujeres, sexo con animales, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de abominaciones. Verso 5. Así ha dicho Jehová el Señor, un mal. He aquí, viene un mal. Viene un mal. Ahorita que estamos viendo lo de la pandemia con el COVID-19, ¿ese es un mal? No sé, vendrán otros males, ese no es el único, pero viene un mal sobre la tierra. Verso 6, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene, bien anunciado por el profeta Ezequiel. Y tenemos otros pasajes más. Vamos a ir a Daniel capítulo 12. Daniel 12, casi llegando a Mateo. Daniel capítulo 12, más bien después de Ezequiel, más fácil de encontrarlo. Capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Todos los que se hallen escritos en el libro. El que no está escrito en el libro, no. ¿Ya está su nombre escrito en el libro? Gloria al Señor. Cuando aceptamos a Cristo, nuestro nombre lo escriben en el libro de la vida. En el libro de la vida.
Dice aquí que habrá tiempo de angustia. Dice que como nunca, por eso se llama la gran tribulación. Y el pueblo del Señor va a ser libertado. Los escritos en el libro de la vida. También aquí está hablando del arrebatamiento. Verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El que recibió a Cristo va a resucitar para irse a la vida eterna. Verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, aquí nos habla la palabra de los entendidos. No porque somos muy inteligentes, es porque aceptamos a Cristo y el Espíritu Santo entró en nosotros. Verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Yo creo que nadie tiene más años que yo aquí hoy en esta reunión. No se rían. Yo creo que soy el que tengo más años. Yo tengo 69 años. Este año me toca cumplir 70, si el Señor no ha venido antes. En el tiempo mío, cuando yo era un niño, solo existía radio. No habían televisores, no habían teléfonos inalámbricos, menos celulares, menos redes sociales, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo en el año 1960, cuando se inauguró la televisión en Costa Rica. Canal 7 era el único canal que había. En el 60, yo tenía como 8 años en ese tiempo. Y ahora uno se sorprende. Yo me acuerdo cuando comenzaron a salir las computadoras en los años 80. La primera computadora que yo tuve el monitor era mi televisorcito en blanco y negro. Un teclado de computadora. Y se conectaba a un adaptador del juego aquel que se llamaba Atari. No sé quiénes lo conocieron. Al Atari se conectaba al televisor. Y entonces no existían los programas. Solo había uno que se llamaba Basic. Era el único que había. No como ahora el montón de programas que hay. Era solo uno, el Basic. Y el Basic, en el caso mío, yo no tenía una computadora. Tenía el teclado adaptado al monitor, que era un televisor. Y tenía que inventar o crear los programas. Yo recuerdo que yo elaboré un programa para sacar los promedios de mis alumnos, los promedios trimestrales y los promedios anuales. Mientras mis compañeros profesores, todo el mundo los tenía que sacar a mano, ya yo los sacaba en la computadora de esa manera. No era fácil hacer el programa, pero dichosamente para eso yo soy profesor de matemática, entonces no me costaba mucho crear el programa. Y tenía ese programa para sacar mis promedios. Luego recuerdo cuando salieron los primeros celulares. Yo me acuerdo los celulares en los años 90, parecían un ladrillo, unos grandotes, y había que sacarles una antena para escucharlo. Pero yo no quería comprar un celular. Primero que todo porque cuando comenzaron los celulares aquí en Costa Rica, usted me llamaba y esa llamada la pagaba yo, me la cobraban a mí, no la pagaba a usted. Y hay gente que habla mucho, entonces yo le cortaba rapidito, ¿verdad? Como decimos nosotros, atravesaba el caballo para que se terminara la conversación, porque me las cobraban a mí. El dueño del celular era el que le cobraban las llamadas. Pero ya luego comienzan a aparecer celulares, y como decía un alumno mío, le dijo a otro: ese celular inteligente que usted tiene es más inteligente que usted. Y de verdad los celulares son más inteligentes que nosotros. Hay gente que dice: yo no me voy a vacunar porque la vacuna es para controlarnos. Ya estamos controlados con estos aparatitos. Ya estamos controlados.
Usted quiere buscar algo, digamos, va a buscar una farmacia y usted pone aquí farmacia La Bomba, por decir algo. Estoy hablando de farmacias que hayan bastantes en el país. Entonces, el celular le da la ubicación de las cercanas, porque ya sabe dónde está usted. El celular sabe dónde estamos, ya conoce nuestra ubicación. Y se queda uno sorprendido. Cuando uno pone Waze, y uno dice, ¿cómo Waze conoce las vías? A dónde hay vía y a dónde no hay vía, y a dónde se cruza y a dónde no se cruza. ¿Cómo nos ven? ¿Desde dónde nos ven? ¿Cómo nos están viendo? La ciencia ha aumentado tanto que estamos llegando ya al fin. Nosotros somos la última generación. Gloria al Señor. Jeremías 49:39. No solo Apocalipsis habla del fin. Todos los profetas hablan del fin. Fíjense en Jeremías 49:39. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Regresarán los cautivos. Está regresando mucha gente al pueblo de Israel. Está regresando ahí. Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Han oído hablar de eso? Las 10 tribus perdidas de Israel. Las que se separaron. ¿Recuerdan cuando había un rey Roboán y otro rey Jeroboán? Porque el pueblo de Israel escogió su propio rey porque no querían seguir el rey que les había escogido Dios. Desde ahí se comenzaron a rebelar y 10 naciones se apartaron. ¿Se ha preguntado usted por qué los samaritanos, por qué los de Jerusalén no querían a los samaritanos? ¿Por qué no se llevaban? ¿Quién es Samaria? ¿Y quién es Jerusalén? Jerusalén es la capital de Israel, pero en ese tiempo, digámoslo así, de Judá, porque Judá fue la tribu fiel a Dios junto con la tribu de Benjamín. Y Jerusalén su capital. Las otras 10 naciones se siguieron llamando Israel, pero ellos tenían otra capital que era Samaria. Y ellos se mezclaron con las otras, con los otros pueblos, con las otras naciones, y se apartaron de Dios. Y Dios los dispersó y se fueron yendo a muchos lugares. Solo le voy a mencionar algunos. Descendientes de Zabulón, Holanda, en Europa. Descendientes de Manasés, Inglaterra. Descendientes de Efraín, Irlanda. Descendientes de Dan, nos interesa lo de Dan. Danubio, hay un río que se llama Danubio en Europa, viene de Dan. Y Dinamarca, ¿alguien sabe cómo se dice Dinamarca en inglés? Denmark, viene de Dan. Interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ir a Mateo 24. Mateo 24. Hay un libro, hay un capítulo que se llama, o le dicen, el Apocalipsis de Isaías, que es Isaías 24. Cuando tenga tiempo lo vamos a ver también, pero no sé hoy si nos alcanzará el tiempo. Mateo capítulo 24, y vamos a leer del 3 al 9. Mateo 24, Jesús mismo. Y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, verso 3, estoy leyendo, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Cosas que siempre la iglesia ha querido saber y mucha gente se lo pregunta al Señor. Verso 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Una profesora de ciencias me dijo a mí en el colegio donde yo estaba trabajando, me dice, usted habla de terremotos,
Toda la vida han habido terremotos, y yo le dije sí, pero nunca tantos como ahora. Cada vez hay más, cada vez hay más, hasta que dice la Biblia que la tierra temblará como un borracho. Verso 8, y todo esto será principio de dolores. Nosotros estamos actualmente en principio de dolores. ¿Quién no ha sufrido? Sea porque se quedó sin trabajo, sea porque le rebajaron el salario, sea porque le rebajaron la jornada de trabajo. Ah, qué bonito, le rebajan la jornada de trabajo. Sí, pero le rebajan también el salario. Gente que se quedó sin trabajo, sin comida, el gobierno ha tenido que dar algunas donaciones para ayudar, y las municipalidades y las iglesias. ¿Cómo cuesta? Verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vamos a Daniel capítulo 9. Daniel 9, vamos a leer del 20 al 27. Yo sé que ustedes ya leyeron sobre las 70 semanas, ya han estudiado, el hermano lo mencionó, pero es un repasito. Profecía de las 70 semanas. Daniel 9 del 20 al 27. Aleluya, bendito el Señor. Recuerde que es después de Ezequiel. Daniel 9, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, verso 22, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vamos a ver esto. Habla de 70 semanas. Yo no voy a entrar en detalle de las 70 semanas, solo las voy a mencionar. Poner fin al pecado, traer justicia eterna, la eternidad, sellar la visión y la profecía. Cuando dice ungir al santo de los santos, es a Jesús. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, 62 y 7, 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ya, ¿verdad? Ya pasó. Esto fue en el año 33 de nuestra era. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Aquí hay un lapso entre el 26 y el 27. Y por otra semana, una semana, confirmará el pacto con muchos. Esta semana no es una semana de 7 días, es una semana de 7 años. Todas estas semanas, 70 semanas, son de 7 años. Dice, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio de esa semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación, el final de todo, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos, estamos hablando claro, la palabra nos está mostrando claro. Se está hablando, esta última semana es la semana de la gran tribulación.
y a la mitad de la semana será que se manifieste el desolador. ¿Qué pasa con esto? Vea qué interesante. ¿Recuerdan aquel pasaje en las cartas de Pedro que dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día? Antes de que viniera Jesús a la tierra, Jesús vino para los últimos días. Y uno dice, ¿cómo dice los últimos días y ya han pasado 2000 años y esto no se ha terminado? Cuando la Biblia habla esto, debemos entenderlo. Cuando Adán y Eva en el paraíso, al momento en que viene Jesús a la tierra, han pasado aproximadamente 4000 años. Si un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿cuántos días habían pasado? 4 días. Luego de Jesús a hoy han pasado aproximadamente 2000 años. Alguien dice, pero ya estamos en el 2021, ya se pasaron los 2000. Estamos hablando de 2000 años después de la muerte del Mesías, después del año 33, más 2000 daría 2033 aproximadamente. Pero se dice que cuando se calcularon los años para contarlos después del nacimiento de Jesús, no se comenzaron a contar de una vez, como en el año 300 y algo. Y esto se llama años gregorianos porque fue bajo Gregorio que se comenzó a investigar esto y se devolvieron contando los años hasta el final. Se dice hoy en día, ya con más experiencia, con más tecnología, con más todo, que aproximadamente 4 años los contaron mal. O sea que en lugar de estar en el 2021 deberíamos estar en el 2025 aproximadamente. Y si le sumo 7 años de la gran tribulación, nos da 2032. Y dije que 2000 después del 33 serían 2033. Andamos muy cerquita. No estoy dando fechas, no estoy diciendo cuándo viene el Señor, porque el día ni la hora nadie lo conoce, pero la Biblia dice que debemos reconocer los tiempos. Cuando vemos que la higuera, ¿cuál es la higuera? El pueblo de Israel. Cuando vemos que esto está tierno, es porque se acerca el fin. Estamos muy cerca del fin y esto tenemos que entenderlo, hermanos, sin asustarnos. Entonces, vamos a continuar. Bendito el nombre del Señor. Fíjense en esto. Hay un pastor que le preguntaron que le explicara sobre el juicio del tribunal de Cristo, sobre el juicio del trono blanco y sobre el juicio de las naciones, y que si era un solo acontecimiento o eran 3. Y él se volvió y dijo, es el mismo acontecimiento, es el juicio final. A mí me picaba como por llamarlo y decirle, hermanito, 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 no es el mismo juicio, porque la Biblia habla de 3 juicios. El juicio de las naciones es para las naciones. Y desde ahora ya comenzó el juicio de las naciones con todas estas pandemias y todo lo que ha venido pasando. Y va a continuar cuando venga la gran tribulación, que es un gran juicio sobre las naciones. El juicio del trono blanco es un juicio para los que rechazaron a Jesús, solamente para los que rechazaron a Jesús. Y es un juicio de condenación. Y es un juicio para los que no están inscritos en el libro de la vida. El juicio del trono blanco, el juicio del tribunal de Cristo, el juicio del tribunal de Cristo es un juicio solamente para la iglesia, para los que están inscritos en el libro de la vida. El juicio del tribunal de Cristo no es para condenar a nadie, es un juicio para premiación. Ahí es donde el Señor habla de las coronas, y hay varias coronas que se mencionan en la Biblia. Un día, si queda tiempo, vamos a hablar sobre las coronas, o no sé si ya con el hermano Marvin lo habrán estudiado, porque siempre me va ganando. Yo llego a enseñar algo y ya él lo había enseñado. Qué bueno, gloria a Dios. El juicio de las coronas, muy importante verlo. Y Primera de Corintios 3 nos dice cosas tremendas. Vamos a buscarlo un momentito. Primera de Corintios capítulo 3. Voy a ir rápido en para ver si terminamos el tema de hoy. Cuando dice en el capítulo 3, colaboradores de Dios. Primera de Corintios capítulo 3.
Y voy a comenzar desde el versículo 5. Primera de Corintios 3, verso 5. Dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su conforme a su labor, recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio, ponga atención a esa palabra, edificio de Dios. Nosotros somos casa de Dios, somos edificio de Dios. Verso 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Les pregunto, ¿cuál es el fundamento? El fundamento es Cristo. Cuando usted le predica a alguien y lo gana para Cristo, usted puso el fundamento. En ese momento usted es un perito arquitecto, puso el fundamento, o una perita arquitecta. El que predicó, el que se ganó el alma, puso el fundamento que es Cristo. Ustedes han visto que cuando se va a hacer un edificio, entre más pisos tenga, más hacia abajo van, más profundo, para poner bases que aun cuando hayan terremotos y todo, ojalá que no se caiga porque tiene buenas bases. Y aún una casita, si ustedes se dan cuenta, primero, antes de hacerla, se pone alrededor, se hace una zanja y se ponen varillas de hierro. Es necesario que haya un buen fundamento. El fundamento es Cristo, no hay fundamento mejor. Usted y yo somos casas sobre ese fundamento que es Cristo. Pero oiga lo que dice la Biblia. Versículo 11: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, o sea, acá ranchitos de paja, ranchitos de madera, ranchitos de costillones, hojarasca. Esto de los ranchitos y todo esto yo lo entiendo muy bien, porque en Sarapiquí han habido muchas comunidades que comenzaron siendo precaristas, y yo tuve que ir a predicar a muchos lugares donde habían situaciones sumamente pobres, muy pobres, y hermanitos que llegaban al culto en botas de hule, y hermanitos que solamente tenían botas de hule, no tenían otros zapatos, ni tenis, ni zapatillas, ni nada, solo las botas de hule. Y un día estamos en una vigilia y me dice el Señor: yo quiero que practiquen el lavado de pies. Y yo me había conseguido unas palanganas para practicar el lavado de pies, y el Señor me dice: lávale los pies a ese hermano. Y yo le dije: hermano, necesito que se quite las botitas de hule porque el Señor quiere que le lave los pies a usted. No, hermano, no. Era un hermano, yo creo que era el mayor de la congregación, y un hermanito muy pobre. Él vivía arrimado en un ranchito con piso de tierra, lo tenían ahí como para que cuidara, como para que alguien hubiera en la finca, pero él podía sembrar y todo ahí donde estaba, y el Señor me mandó a lavarle los piecitos a ese hermanito. Y son cosas interesantes que el Señor hace. Repito aquí, hay dos tipos de construcciones, digámoslo así. Son más, porque una es oro, la otra es plata y la otra es piedra, pero me refiero, oro, plata y piedra son una camada, y la otra es madera, heno y hojarasca. Dice, sigo leyendo, verso 13: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, sea
la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ustedes conocen el dicho, pasó dejando los pelos en el alambre. Apenita fue que pasó, pero pasó. Igual le pasa aquí a estos hermanitos. Van a ser salvos porque aceptaron a Cristo. Pero aquí tengo que darles una clasecita de matemática. La Biblia dice que parte de la semilla cayó en buena tierra. No voy a mencionar las otras semillas, solo voy a decir una que cayó junto al camino, la otra entre espinos y la otra entre piedras. La que cayó en buena tierra dice que parte produjo a 30, parte a 60 y parte a 100 por 1. Esto es matemática, es porcentajes y tenemos que verlo desde el 1 hasta el 100. Hay hermanitos que aceptan a Cristo, pero no han construido ni siquiera un ranchito. Nada construyeron, no tienen ningún edificio, tienen un 1% de crecimiento espiritual. Y el Señor, que es un juez justo, no le va a dar lo mismo al que tenga un 99% de crecimiento espiritual, al que tiene un 60, al que tiene un 40, al que tiene un 20, al que tiene 1. Cuando vamos a gobernar con Cristo durante el milenio en la tierra, el Señor no va a poner al que tiene un 1% a gobernar una ciudad o un país o un continente. Va a escoger los del 90 al 100. Los hermanitos del 1, 2, 3, 4, etcétera, van a tener que andar con una escobita, una palita, un carretillito recogiendo basuras en el gobierno de Cristo. Van a ser parte del gobierno de Cristo, pero no les alcanzó para más, porque no se esforzaron por crecer espiritualmente. Hermanitos que no leen la Biblia, que no le predican a nadie, que no han ganado nunca un alma, que no han hecho discípulos, híjole, vale la pena entonces esforzarse, porque estos son obras. La salvación no es por obras, la salvación es por Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo. No hay otra forma de salvación. Por más que usted se esfuerce y que haga, si no tiene a Cristo, todo es basura. Pero las obras valen después de haber recibido a Cristo para premiación, para recompensas, para las coronas. Hay gente que va a tener coronas y hay gente que no va a tener coronas. ¿Quién va a juzgar? El Señor. El que construyó un ranchito de hojas se va a quemar y rapidísimo. El que lo hizo de heno también se le va a quemar. Y el que lo hizo de madera, esto parece el cuento de los cerditos, ¿se acuerdan? Y el lobo que viene y sopló y soplaré y la casa derribaré. Pero aún la de madera también se va a quemar. Solo no se va a quemar la de oro, plata y la de piedras preciosas. Esas tres categorías de construcción. ¿Qué edificio estoy edificando yo sobre el fundamento que es Cristo? Todos nosotros hemos recibido al Señor, tenemos el fundamento que es Cristo, pero no todos tenemos la misma categoría de edificio. Tenemos que esforzarnos para que ese edificio sea mejor si queremos estar. Hablando de los del 30, los del 60 y los del 100, son 3 niveles de crecimiento espiritual. Unos son los del atrio, otros son los del lugar santo y otros son los del lugar santísimo. No todos están en el mismo crecimiento espiritual y ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué vamos a hacer cuando el Señor arrebata a la iglesia? Mientras en la tierra van a haber 7 años de gran tribulación, nosotros vamos a estar en 7 años de las bodas del Cordero. Pero ¿qué tanto vamos a hacer ahí? En las bodas del Cordero, en esos 7 años, como la palabra lo dice, las bodas del Cordero, nos vamos a unir con Cristo. La Biblia dice que vamos a participar de la cena con el Señor. Ya no la beberé más con vosotros hasta que la beba con ustedes en el reino de los cielos.
El juicio del tribunal de Cristo va a ocurrir aquí durante estos 7 años. Aquí el Señor va a premiar a los que tiene que premiar. Y va a prepararnos, a capacitarnos para venir a gobernar con Él en la tierra. Porque Él no quiere que vengamos a batear. Venimos a gobernar con Él sabiamente. Entonces Él nos va a preparar aquí en estos 7 años. No es solo una fiesta y fiesta y fiesta de la boda del Cordero, 7 años. Ahí va a ser el juicio, el tribunal de Cristo y la capacitación. Y luego Él viene acá, con solo el resplandor de su venida, santo el Señor. Ya, parece que hubo un corte de la corriente. Con solo el resplandor de su venida, va a ser derrotado el anticristo y los pueblos que van a estar con Él. Ahí. Los aliados que vienen a la guerra contra el pueblo de Israel. Pero el Señor va a dar la victoria y luego vamos a gobernar con Cristo. Hay un pasaje por ahí que habla de 1290 días. Son 30 días más de los 3 años y medio, un mes. Ahí va a haber otro juicio. Y hay otro que habla de 1335 días. Son 45 días más que el último que les dije que era de 30 días más. Ahora 45 más. En uno de esos posiblemente va a ser el juicio de las naciones y en el otro el juicio del trono blanco. Y ya luego del milenio, al final del milenio, nosotros nos vamos con Cristo por toda la eternidad a vivir con Él. Pero tenemos que esforzarnos. Esto no es como pegarse la lotería, como ganarse una rifa. Esto es en el juicio del tribunal de Cristo, es la premiación de acuerdo a lo que usted y yo hayamos hecho para el Señor. No todos han hecho lo mismo. Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Lamentablemente hoy en día hay pastores que no pueden decir sean imitadores de mí. Pero vea el ejemplo, el modelo que nos presenta el mismo Pablo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. No que ya lo haya alcanzado, dice Pablo, sino que prosigo hacia la meta. Nosotros tenemos que seguir, tenemos que aprender más, tenemos que preocuparnos más, tenemos que escudriñar más la palabra, tenemos que esforzarnos más por servirle al Señor. Ahí las obras sí valen en el juicio del tribunal de Cristo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿A alguien no le quedó algo claro? ¿Estamos bien así? En algún momento, porque bueno, traté de mencionar por lo menos algo de las coronas, algo del juicio del trono blanco, aunque sea así nada más mencionado, del tribunal de Cristo, del juicio de las naciones, del arrebatamiento, de los tiempos finales, del milenio, hablamos un poquito, del anticristo. Todavía falta que ver más cosas y ver más cosas en detalle, pero por lo menos hasta aquí démosle gracias al Señor. Padre Santo, muchísimas gracias por tus bendiciones y por tu palabra que nos enseña, palabra que alguna fue escrita hace muchos años, miles de años atrás, pero son cumplidas hoy en día y otras en el futuro, pero ya falta poco y nos vamos contigo, Señor. Padre, gracias porque sabemos y estamos entendiendo que desde Adán y Eva hasta tu venida pasaron 4 días, o sea 4 milenios. De Jesús hasta hoy estamos terminando 2 milenios. 4 y 2 son 6, falta un milenio para la semana completa. Ese milenio es el día de reposo, es el gobierno de Cristo en la tierra durante 1000 años. Y terminamos. Gracias, Señor. Padre, quiero pedir por todos aquellos que no están bien preparados todavía para que se consagren a ti y para que te estemos esperando, preparados de verdad para irnos contigo, Señor. Bendice a cada hermano, bendice al pastor Marvin, a su esposa Patricia,
y bendice a sus hijos, bendice a los hermanos de la congregación, a sus familiares, a los vecinos, a todos, Señor, y enséñanos cada día más de tu palabra para que cada día aprendamos más y más y más para la gloria tuya. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y si alguien que está escuchando por la radio no ha recibido a Cristo, que no le coja tarde. Diga: Señor, perdona mis pecados, quiero recibirte, te invito a entrar en mí, entra en mi corazón y cambia mi vida, y serás una nueva criatura. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.